Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrega del curso. En este vídeo vamos a ver dentro de la sección proyectos, pues vamos a crear nuestro primer proyecto que va a ser la base para poder utilizar todos los componentes, formularios y reportes para las siguientes clases. Veamos de qué se va a componer. Entonces lo primero es el proyecto. Vamos a crear nuestro primer proyecto de nuestro curso, donde tendremos que definir el tipo de proyecto. Vamos a tener que definir el nombre y la ubicación del proyecto, es decir, qué nombre le vamos a poner y dónde, en qué parte del disco duro nuestro lo vamos a ubicar. Vamos a tener que elegir si vamos a querer desarrollar un proyecto para Windows o para Linux. Y en el caso de Windows, incluso nos va a preguntar si para 32 o para 64 bits. Vamos a también tener que elegir una plantilla general, que será la plantilla que por defecto se aplique. Luego la podremos variar en cada uno de los formularios como queramos. Y lo más importante también es que tendremos que elegir los tipos de idiomas que vamos a necesitar. Básicamente van a haber estos puntos donde tendremos que elegir y dar la información. El tipo, el nombre, la ubicación, generalmente será para Windows en 32 bits, y el idioma. Bien, vamos a verlo sobre WinDev. Pues una vez abierto WinDev, la primera pantalla que habitualmente nos sale es la de abrir un proyecto reciente o crear un nuevo proyecto. Básicamente aquí tenemos el menú general, que en WinDev 23 está en formato horizontal, en WinDev 24 aparece aproximadamente por aquí. En este apartado está el menú en la versión 24. Básicamente esto mismo. Lo que tenemos aquí nos aparece aquí. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es, para crear nuestro primer proyecto, coger la opción crear proyecto. Entonces cogemos la opción crear proyecto y básicamente nos va a pedir primero el tipo de proyecto. En el caso que nos ocupa actualmente, lo que vamos a hacer es ceñirnos a una aplicación de tipo Windows o Linux. Hay todos estos tipos de proyecto que se pueden crear. Son diferentes tipos de proyecto. En la versión Express, por ejemplo, no permite crear todos estos tipos de proyecto. Básicamente la versión Express se limita a Windows o Linux. Entonces, bueno, vamos a verlo desde el principio de una forma continua. Creamos el proyecto. Windows o Linux, aplicación. A continuación nos dice el tipo de proyecto que le vamos a, bueno, el nombre del proyecto. En este caso va a ser zcurso WinDev 1. Y ya nos va a poner nuestra localización. Generalmente aquí nos saldrá mi proyecto, pero yo en mi caso particular lo tengo puesto dentro de una carpeta dentro del disco duro de WinDev TD, WD TD.
Bueno, esta es mi dirección donde yo voy a colocar todos los elementos de este proyecto. Le doy a siguiente. Aquí me está pidiendo algún tipo de documentación. Generalmente podemos poner algún tipo de documentación, algo anexo, o escribir algo así por encima, o dejarlo en blanco tal cual. Yo generalmente lo dejo en blanco porque luego la documentación la añado al final. Habíamos elegido que el tipo de proyecto era para generar o Windows o Linux. Pues es ahora que tenemos que decidir. Pues vamos a hacer para Windows. La plataforma Windows. 32 o 64 bits. Pues vamos a elegir 32. El SCM, esto es una cosa que de momento no vamos a utilizar. Y el charter, la forma en que va a colocar los apelativos de los diferentes controles, los diferentes formularios, diferentes componentes que tiene WinDev, pues vamos a dejar en tipo estándar, en el tipo este que ya nos sale por defecto, pero lo podemos verificar. Hay varios, se pueden editar, pero en nuestro caso vamos a dejar el tipo estándar. Damos al siguiente y aquí nos pide la plantilla general. Bueno, aquí podemos coger una de estas plantillas que nos guste como base para crear nuestros formularios, y nuestros controles se adaptarán a este tipo de plantilla. Yo generalmente utilizo una plantilla de tipo sistema, está dentro de aquí de Odin Skins, la System, pero cada uno puede elegir un tipo de plantilla. Los controles serán de un formato o de otro, el formulario será de un tipo o de otro tipo según la plantilla que hayamos escogido, aunque cada vez podemos luego elegir otro tipo de plantilla para algo en especial. Es la plantilla que se aplica por defecto, pero que no es obligatoria aplicarla en todos los formularios y en todos los sitios. Se puede ir cambiando. Bien, a continuación el idioma. El idioma en principio nos marca inglés. Nosotros añadimos castellano, español, Spanish. Decimos OK, validamos. Y lo que hacemos, el inglés generalmente lo podemos borrar. Este 1, que es el que indica el lenguaje por defecto, nos va a aparecer en el momento que borremos inglés, nos va a aparecer en Spanish. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que va a dar por defecto. En función de este lenguaje va a ir aplicando todas las características típicas de ese lenguaje. Bien, continuamos. Siguiente paso. Aquí es donde elegimos si vamos a crear una base de datos o no, o podemos elegir una que ya tengamos, o no vamos a utilizar base de datos. De momento ponemos que no vamos a utilizar base de datos, pero no quiere decir que luego no la podamos añadir. Sí que la añadiremos luego más adelante. De momento no la vamos a crear. Seguimos adelante. Nos dice final de descripción. Aquí ya tenemos que hemos dado todos los proyectos, todos los datos para crear nuestro proyecto, con lo cual avanzamos. Siguiente. Bien, y ya lo que nos aparece aquí es por lo que podemos hacer con nuestro proyecto, o crear una ventana, o crear un report, un query, el data que habíamos dicho que se puede añadir, el código. Y esto ya son controles y tipos de información para más avanzadas. Básicamente, ¿en dónde nos vamos a centrar? Pues en los Windows, en las queries, en los códigos, en la data y en los reports. De esta forma, empezaremos primero por los Windows, crear ventanas, que a su vez nos llevará a utilizar código, y a continuación ese código que queramos poner, pues tarde o temprano los controles
utilizaremos datos. En el momento que utilizamos los datos, ya necesitaremos utilizar queries. Y cuando ya tengamos los 4 puntos estos definidos, tanto las ventanas como el código, como los datos, como los queries, generaremos los reportes. En quinto lugar. Con lo cual tendremos una aplicación más o menos completa. Desde la entrada de información hasta la impresión. Todo eso accediendo a estos diferentes tipos de información, diferentes componentes que nos permite WinDev. Bien, aquí ya hemos visto cómo crear el proyecto. Esto va a ser nuestra base donde vamos a ir introduciendo toda la información. Vamos a repetirlo una vez más. Bien, un vistazo rápido para crear el proyecto es crear el proyecto, Windows o Linux. A continuación me dice el tipo de proyecto, pues aquí iría el nombre del proyecto, nombre proyecto. Ya me da la localización del proyecto donde se va a ubicar. Puedo cambiarla con los botones, los 3 puntitos. Doy siguiente, siguiente, para Windows, siguiente, 32 bits, siguiente. No utilizo SCM, el charter utilizo el estándar, le doy siguiente. Aquí cogemos la plantilla con la que estemos habituados a trabajar. En mi caso generalmente utilizo esta plantilla, la 52. Siguiente, añado el idioma, borro el inglés, le digo siguiente. No creo la base de datos, la crearé luego a posteriori en todo caso, que siempre la creo así, y final. Con lo cual hemos creado nuestro proyecto y ya nos pide trabajar con ventanas. Ya tenemos nuestro proyecto funcionando. Esta es la forma en cómo se crea el proyecto de una forma rápida. El nombre del proyecto está aquí indicado. Bien amigos, en este vídeo hemos creado el proyecto, nuestra base. Los siguientes vídeos, en las diferentes secciones, iremos viendo los diferentes componentes que vamos a ir pudiendo introducir en nuestro proyecto. Si te va gustando el curso, pues bueno, estate atento a las nuevas entregas de vídeos. Y si tienes cualquier duda o cualquier comentario al respecto, pues por favor déjamelo en los comentarios e intentaré dar respuesta a todos en la medida de lo posible. Un saludo y hasta el próximo vídeo.